Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar. Oramos, así empezamos esta reunión. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias, Padre, por tu fidelidad en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque podemos conocerte, podemos, Señor, así como sentimos el viento, Señor, las cosas que no vemos, por más que no te veamos, Señor, sabemos que sos real, porque eres fiel, Señor, con nosotros. Nos damos cuenta del gozo, de la paz que solamente vos podés producir, Señor. Solamente un hijo tuyo, Señor, puede disfrutar de esas bendiciones. Por eso es que esto nos motiva, Señor, a buscarte, Señor. Gracias porque una de las oportunidades que tenemos es reunirnos en este lugar. Gracias, Padre, porque el objetivo de esta noche es conocer más a través de tu palabra, es poder tener un tiempo para orar juntos. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes para poder aprovechar esto, Señor, y darle el verdadero sentido, Señor, que realmente podamos estar predispuestos, Señor, abiertos a lo que vos quieras para nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos por las personas, Señor, que están pasando por dificultades o cualquier circunstancia, Señor, que nada nos impida perderte de vista, Señor, reconocerte, Señor, aún en los momentos difíciles. Señor, sabemos que vos, como dice tu palabra, sos un Dios de los montes y de los valles, y te reconocemos, Señor, independientemente de lo que estemos viviendo. Ponemos en tus manos este tiempo y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos. Mejor es un día en la casa de Dios. Es hora de adorar.
abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Confesamos que Él es Rey. 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 Amén. Dice esta canción: yo cantaré de la bondad de Dios. Reconocemos la bondad del Señor en nuestras vidas. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre,
Gracias, Señor, por esa bendita esperanza que tenemos. De que en Jesús hay salvación, de que en Jesús hay perdón de pecados, hay restauración, Señor. Te agradecemos por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque si miramos atrás, nos damos cuenta de que has sido fiel, has trabajado en nuestras vidas, Señor, has traído cambios, Señor, y cómo no reconocerte, Señor, si hemos cantado, Señor, de tu fidelidad, hemos visto de tu fidelidad, de lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor, y sabemos que lo que vos comenzás lo terminás, que vos sos fiel, Señor, en eso. Pero, Señor, ahora te clamamos, Señor, para que nos ayudes a poder ser diligente en lo que nos has llamado, en lo que nos has encomendado, Señor, para poder ver tu poder manifestado, Señor, en nuestra debilidad, a medida que te reconocemos y que reconocemos que no podemos, Señor, que te necesitamos. Ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias por este tiempo de comunión, Señor, más allá de la reunión, más allá del programa. Gracias por cada una de las personas que podido venir en esta noche, Señor, y porque podemos disfrutar, Señor, no solamente lo que haces en nosotros, sino ver lo que haces en nuestros hermanos, Señor, y eso te lo agradecemos, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor, bendito sea el Señor. Oh, si lo pudiéramos ver, si pudiéramos verlo, está a la diestra del Padre, quizás está con una sonrisa gratificante, porque podemos reconocerlo como nuestro Señor, podemos expresar nuestro amor hacia Él. No sé cómo has venido, a lo mejor estás herido, a lo mejor no la estás pasando bien. O venís muy, muy agradecido porque te está saliendo todo bien. Todo bien. No sé. Pero el Señor te trajo y nos quiere seguir bendiciendo. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Desde el versículo 11. Te propongo que en tu corazón puedas tener este deseo, esta oración, Señor, háblame, y que puedas seguir la lectura. La vamos a hacer, quizás esta manera de compartir la palabra hoy sea un poquito diferente, en el sentido de, en vez de leer como hago habitualmente todo el pasaje y después desarrollar el mensaje, vamos a ir juntos haciendo una lectura comprensiva de cada versículo. Dice así el 11. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Betania, de acuerdo a Juan, capítulo 11, versículo 18, dice, el Evangelio de San Juan, dice que Jerusalén y Betania, ahí estaba cerca Betania de Jerusalén, como a 15 estadios. Un estadio, ustedes ven en la Biblia, al fondo está la tablatura de las medidas lineales. Un estadio son 180 metros. Multiplicado por los 15 estadios que dice acá, son 2.700 metros. Entonces podríamos decir que son 3 kilómetros aproximadamente. Es como que el Señor caminó desde acá junto con los 12, de acá a Colón y General Paz, ¿no? Para que te des una idea. Él vino, dice acá, entró a Jerusalén, pero dice, y entró al templo.
Entonces tenemos la entrada triunfal a Jerusalén, vino en un pollino, lo exaltaron, Hosana, al hijo de David, y entró en el templo. Y dice acá el texto que él miró, habiendo mirado alrededor todas las cosas. Entonces él entra a Jerusalén, ve la ciudad y cuando entra al templo ve todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas que vio en el templo? Una de las cosas que vio, se dio cuenta, es que algunos traían los corderos para hacer negocio en el templo, para vendérselos a aquellos que venían a hacer el sacrificio que mandaba la ley. Y un cordero que en plata de hoy valía 30, 40 mil pesos, estos los vendían a 100 mil pesos, ¿no? Entonces se abusaban de esto. Cambiaban la moneda porque tenía el templo una moneda, estaban bajo el imperio romano, estaba la moneda de César. Por eso dice el momento, ¿qué sale en la moneda? César. Bueno, a César lo que es César. Pero en el templo tenían sus monedas. Y estaban los cambistas en la mesita y decían, ¿cuánto querés ofrendar vos? Tanto. Bueno, yo te hago el cambio. Y si la moneda del otro valía una moneda como $1, bueno, pensemos, 1.500 pesos, vamos a pensar. Le tenía que vender la moneda por 1.500 pesos, este se la vendía por 3.000. Entonces él vio alrededor el negocio que estaban haciendo dentro del templo. Como anochecía, dice el texto, se fue a Betania. Con los 12 se fue 3 kilómetros, prácticamente se fue allá a Betania. Conocemos nosotros que en Betania vivía Lázaro con sus 2 hermanas. Y de acuerdo a la Biblia, muchas veces paró en la casa de ellos. Posiblemente paró allá, en la casa. Pero si no paró en la casa, fue ahí a Betania, no nos dice. Ese es el texto que leímos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Se levantó a la mañana y vuelve a Jerusalén de nuevo, viene para el lado del templo de nuevo y viene caminando esos 3 kilómetros de nuevo. Y cuando está en el camino ve una higuera con un follaje. Es muy común que cuando la higuera tiene follaje ya, que ya no solo los brotes, sino que hay un follaje, tenga las primeras brevas, los primeros frutos. No el higo que viene después, pero los primeros tiene. Entonces dice que Jesús, como tenía hambre, fue allá. A ver si tal vez, dice la palabra, tal vez. Y no había. Ahora, este es un milagro muy fuerte porque generalmente Jesús, los milagros que hace siempre son en beneficio. Multiplicar los panes, ¿sí? Con algo, o sanar, o liberar. Acá vemos algo milagroso, pero que tiene que ver con una maldición. Dios maldice a la higuera y dice, aunque no hay frutos ahora, que nunca más, no solo ahora, nunca más tengas frutos, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Algunos interpretan, basado quizás en Oseas, ponémelo por favor, 9:10, que muchas veces la higuera es comparada con el pueblo de Israel.
Dice, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera. Como la fruta temprana. Esta sería, porque no era tiempo, dijo, en su principio. Bueno, ahí está comparado. Y piensan que como este hecho de la higuera se produce en el momento, en el intermedio, en que él va a Jerusalén, entra al templo y vos ves que le han convertido a la casa de oración en cueva de ladrones, él antes de volver, se fue, porque era de noche, antes de volver a dar vuelta a las mesas y a reprender a los que habían hecho esto, Dios está enseñando a sus discípulos cómo una apariencia de piedad, este Israel religioso, este Israel identificado con Dios, cumple, tiene una apariencia, tiene follaje, pero no da frutos. Muchos exégetas, muchos estudiosos dicen, ¿por qué menciona esto en medio de estos acontecimientos? Lo cierto es, sea referido a Israel o no, hay un mensaje a través de lo que el Señor está haciendo. Nada hace porque sí el Señor. No es porque se enojó y Él quería satisfacer su hambre, su necesidad, y bueno, yo me enojo y la maldigo. Hay un propósito, sabemos que el Señor tiene un propósito, una enseñanza. De tal manera que Pedro le va a decir, cuando vuelve, no Señor, le va a decir, Maestro. La higuera se secó desde la raíz. Seguimos leyendo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Maldice la higuera, va al templo, empieza a dar vuelta a todo. Y ellos van a entender por qué Jesús recuerda que la casa era casa de oración y que ellos la habían convertido, los religiosos, estos que debían dar frutos para Dios, no daban frutos. Y entonces, Él hace esto y todos quedan impactados. Hasta el día de hoy, dentro de la reedificación última que hizo Herodes del templo en Jerusalén, hoy día en el muro, estaba viendo, en el muro que estaba alrededor del templo, no estaba cubriendo ese muro la plataforma donde después arriba estaba edificado el templo. De ese muro solo queda una partecita, que es el llamado hasta hoy muro de los lamentos. Es decir, que aún hoy el judío se acuerda de esto, que el templo era casa de oración. Y van allá, muchos de los judíos ortodoxos, y ustedes lo van a ver así, pegado al muro, para concentrarse, orando, horas. No sé, no hay ningún poder allí, sí. Pero por la gracia de Dios, mi nombre está ahí
Me pusieron mi nombre ahí. ¿No? Hay gente que todavía en ese celo, en ese recuerdo, hace esto. Pero el mensaje es la apariencia, el cumplimiento externo no sirve de nada si no hay una entrega sincera, genuina de corazón. Pasando por la mañana, porque dice, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Ahora, pasando por la mañana al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Nosotros al leer así, si nos quedamos con la superficial, ¿qué tendrá que ver esto? ¿Qué tiene que ver? La higuera, maldecir la higuera que se hace con tener fe en Dios. Por lo que venimos diciendo, porque el Señor les quiere hacer ver a ellos la importancia de tener toda la confianza. Ese tener fe no es solamente un imperativo, sino que es algo continuo, que uno tiene que tener presente permanentemente. El tener fe en Dios. El justo por la fe vivirá. Y entonces Él les está haciendo ver la importancia de seguir creyendo y seguir perseverando en vivir por fe en Dios. Tener fe en Dios. Y dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. A veces hay una mala interpretación de esto. Es cierto que la vida y la muerte, uno de las palabras puede bendecir, puede matar con las palabras, puede herir, lastimar, o puede edificar, puede ser de bendición con las palabras. Santiago habla de esto al creyente, que no podemos bendecir y maldecir. De una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. Así no debiera en el Hijo de Dios salir maldición, hablar mal. Es muy importante que nosotros sepamos de esto y podamos tenerlo presente. Pero no es que de acuerdo a lo que a mí me parece, voy a decirle a este monte, quítate, y se va a quitar, de acuerdo a lo que yo quiera, independientemente de Dios. Porque la Biblia me habla de que siempre va a suceder si lo que yo ordeno o lo que yo pido está de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, figuradamente hay un gran monte que hace división entre Dios y yo, que es el pecado. Pero yo en Cristo, cuando me arrepiento, dice que los pecados son quitados y son arrojados al fondo de la mar. ¿No? De una manera simbólica, al fondo del mar un pecado espiritual, al fondo del mar que es algo físico. Bueno, nadie ha podido llegar bien al fondo del mar y no me lo va a imputar más, no se va a acordar más. Esto se produce con la sangre de Cristo que me limpia de los pecados. Se produce cuando yo tengo fe en Dios, cuando tengo fe en su palabra, fe en la obra de Cristo en la cruz. Y yo me pongo de acuerdo con el Señor y creo en lo que Él ha hecho a mi favor. Entonces eso que me divide, Dios hace esto. Y yo me estoy entregando. Esto es lo primario que un cristiano vive en cuanto a que se produce
la salvación, un gran milagro, que siendo tan pecador el Señor me limpie y yo esté justificado y como si nunca hubiera pecado. Pero hay muchas cosas que se van presentando como desafíos, como grandes montañas que pueden estorbar mi andar, mi camino, pero por mi fe en Dios, por mi confianza en Dios, y porque es de acuerdo a su voluntad, mira, tener fe en Dios, creerle a Dios y declarar la palabra de Dios y que eso se quite porque Él quiere. Entonces, porque de cierto os digo que cualquiera, no es para ellos que estaban ahí los discípulos solamente, para cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, como vamos a hacer en esta noche, creed que lo recibiréis. Hoy vas a orar y vas a orar pensando que lo que voy a pedir está de acuerdo a la voluntad de Dios. No voy a pedir de acuerdo a mi capricho. Pero si yo sé que está de acuerdo a la voluntad de Dios, tengo que tener fe en Dios y tengo que creer en Dios. Creer en su palabra. Y como está de acuerdo, lo que yo pida va a estar hecho. Va a ser hecho. Porque es lo que el Señor quiere. Por las dudas, cuando estés pensando en lo que vas a pedir, acordate de Santiago. Pónemelo, por favor. Santiago 1, 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada. No solo para la sabiduría. No es aplicable esto para pedir sabiduría en el contexto. Porque el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reprocho. Pero fíjate acá. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense que, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna. ¿Te das cuenta que no es solo para la sabiduría? Este es un principio aplicado para lo que yo necesito en cumplimiento de la voluntad de Dios para mi vida, lo que yo necesito que Dios haga, que yo quiero que haga. Y si yo estoy convencido que lo que estoy enfrentando es la voluntad de Dios, lo que estoy pidiendo, no tengo que dudar. Lo primero que me pregunto, sí, mirá, ahí dicen 4, por favor, Santiago 4, 3, versículo 3, del mismo libro. Pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, para gastar en vuestros deleites, porque es el motivo equivocado. Pero yo no voy a pedir mal, yo me voy a preguntar. Entonces no dudes lo que vas a pedir. Esta es la palabra del Señor para mí, amados hermanos. ¿Cuántas veces pido y estoy dudando de lo que pido? Y si el filtro de la palabra me dice que Dios está de acuerdo, ¿por qué tengo que dudar? No lo recibo muchas veces porque pido mal, pero no es porque lo que esté pidiendo no sea la voluntad de Dios, sino porque yo estoy dudando, porque yo no estoy creyendo. Si la voluntad de Dios es que mi hijo sea de una forma, y aunque yo no lo vea, no tengo que dudar, porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que sea de esta forma. Dios quiere. Dios está de acuerdo. No es algo egoísta, no es algo pecaminoso, no es para mi deleite. No es así. Estoy pidiendo algo puntual que yo sé que es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no lo recibo? Porque Él no afloja. No recibo porque yo no creo, porque yo estoy dudando.
Dios me quiere bendecir, me quiere proveer. Hablábamos con Freddy, no sé, comentaba Freddy que a veces no hay trabajo y cómo el Señor de una forma u otra, porque es su voluntad proveernos, no nos va a dejar mendigar pan, y cómo de una manera milagrosa, después de jugar al fútbol creo que estábamos, cómo de una manera milagrosa Dios abre puertas. Dios abre puertas y Dios provee. Y me da tristeza de mí, porque yo antes de verla a la obra y a la provisión, tuve ahí un día, mediodía, quizá una semana, bajoneado, incrédulo, porque no veía. Y dice el apóstol Pablo, por fe andamos, no por vista. Por fe, tener fe en Dios, dice el Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nos lo dijo el apóstol. Dios nos podría hablar a través del apóstol, uno de los profetas, nos podría hablar en la misma boca de nuestro amado Señor Jesús. Está hablando el Espíritu Santo, el Trino Dios, el Espíritu Santo a través de las palabras escritas. Jesús que la dijo, el Padre, Dios nos está hablando. Pero no tengamos ninguna duda. Para que no desechemos la duda. Pero puede haber algo, pareciera que no tiene nada que ver. Yo si lo tuviera físicamente lo abrazaría y lo besaría al Señor. ¿Cómo habla? Porque ahora va a decir algo como pareciera que no tuviera nada que ver, pero podría ser, si yo me descuido, un gran estorbo. Aunque yo no dude de la palabra, puede haber otro pecado que puede ser un gran estorbo. Y mira lo que dice. Parece que no tuviera nada que ver, pero tiene mucho que ver. Y cuando estéis orando, tened fe, confía, no dudas, si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. No dice si alguno es creyente o no es creyente. Con el que sea. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto no es un trueque, esto no es un negocio. No puedo malinterpretar esto. Lo que pasa es que si yo estoy orando y yo tengo algo en contra de mi hermano, una falta de perdón es un pecado. Entonces no hay una real comunión con Dios. Yo estoy orando, pero no hay una comunión, una aceptación de Dios, una aprobación. Porque yo tengo un pecado que no tiene que ver con lo que yo estoy deseando que Él haga o que me provea. Y no me di cuenta que mi problema no fue la falta de fe en pedir, en conocer que era la voluntad de Dios lo que estaba pidiendo, conocer de que Él sí está de acuerdo. No es mi falta de fe, mi duda. Mi problema es que tengo una pequeñísima raíz. La raíz no se ve, pero está. De amargura, de falta de perdón. Así que cuando vos orés, si tenés algo, el Espíritu te incomoda por algo, perdoná. Porque si no lo hace, Él no te perdonará. No tiene que ver con una salvación, con haber recibido a Cristo. Tiene que ver con la comunión. Tiene que ver que vos sos un hijo, no deja de ser hijo, pero no podés disfrutar de la santidad de Dios, de la comunión plena, porque tenés esa falta de perdón. Entonces tu oración queda inútil, tu petición, tu deseo. Y ahora nosotros vamos a orar. Oh Señor, nosotros pedimos, vamos a pedir
de acuerdo a tu voluntad, Padre. Y no permitas que termino de orar, me levanto y ya estoy con la duda, no quiero ni esperar tu respuesta por lo que estoy orando. Estoy orando y no me quedo expectante en fe, en seguir perseverando, en seguir esperando en ti, seguir confiando, aunque todo me grite que no, como aquel viejo coro, creo, aunque todo me grite que no, aunque todo lo que vea sea contrario, yo creo en ti, Señor. Y estar así, porque yo estoy aferrado a su promesa. Efesios 4:32, Colosenses 3, algunos, si tuviera alguno, pero esto lo habla específicamente con los hermanos, y terminamos con estos dos textos, Efesios 4:32 y Colosenses 3:13. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿De qué forma? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira, acá dice Dios nos perdonó en el Hijo, ¿no? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. La obra de Cristo, Dios a través de la obra de Cristo. Colosenses, mira. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Debemos guardar la unidad. Mirá, el enemigo atenta continuamente con la unidad familiar y la unidad de la iglesia. El enemigo quiere dividirte a vos en tu matrimonio, con los hijos, en la familia. El enemigo quiere meter división, cizaña, división. Y quiere meter división en la iglesia. Y no se cansa, ¿eh? No se cansa, ¿eh? Sigue. Pero no, está en nosotros si le damos cabida o no. Está en nosotros. Si no permitimos que una falta de perdón, porque tengo una quejita, a veces es justificada. Por eso dice, perdona, si tenés una quejita, perdónalo. Está justificada, necesito perdonarlo. Porque realmente me faltó, me lastimó, me hirió. Yo me estoy quejando por algo que es real. No está diciendo que no es real. Perdónalo. Porque vos sos libre y vos tenés comunión y vos podés aferrarte a las promesas de Dios y Dios te va a conceder porque nos va a conceder porque le vamos a pedir conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos que ser unidos en oración. Y nos tenemos que compartir. No desde el púlpito, no solo los jueves. Un día estaba allá arriba, entra el Guillermo y dice, te pido que ore por esto. No hace falta estar compartiendo entre nosotros motivos de oración. Ser así uno. Y así como tengo expectativa para mí, por mis cosas, si Denis pide laburo, necesita trabajo, tengo que estar expectante. A ver, ¿para qué? Si consigo algo para él, o que Señor, respóndenos. Porque le estamos pidiendo por esto para él. Oramos, vamos a orar y ya seguimos. Oramos. Padre Santo, perdóname, Señor, mis pecados, mi falta de fe. Perdóname porque muchas veces mis oraciones han sido con falta de fe o quizás con una raíz de amargura. Gracias por tu ternura, por tu paciencia, porque me hace ver, Señor, en dónde me equivoco.
Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, que bendigas nuestra familia, Señor. Queremos vivir para ti, queremos hacer las cosas bien, ayúdanos, Señor, para que no le demos cabida en nada al enemigo. Ayúdanos, Señor. Bendícenos en esta noche, en este tiempo de oración. Aprovecho para darte gracias y pedirte también por Vanina. Vamos a seguir orando, Padre, y que tú nos estés guiando. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Mirta, ahí está Mirta, Beatriz Rodríguez, tiene su pareja que vino con ella el domingo, Ramón Eduardo Palacio. Él lo tienen que operar de una hernia. Él está incómodo, dolorido. Bueno, vamos a estar orando por él para que él también esté tranquilo, porque a veces se pone un poco nervioso. Entonces vamos a orar por él. Me ha pedido acá que estemos orando. Ramón Eduardo Palacio, por esta operación. Y hay un asunto con una propiedad, con una casa, para que el Señor prospere todo lo que sea papeles, todo lo que sea para el bien de ellos. Y bueno, hace muchos años, casi la misma cantidad de años que tenemos nosotros casados, que están juntos. ¿Por qué no? Ellos han confiado en el Señor, ¿por qué no pedir para que el Señor, sabemos que es su voluntad, ellos puedan buscar la bendición de Dios y en su voluntad puedan formalizar, puedan hacer las cosas de acuerdo a la palabra también, como estuvimos hablando hace un rato. Así que oremos, hermanos. Tuvimos con Jorge las conversaciones con el equipo lo dijimos el domingo, con el equipo lo tuvimos el sábado de La Horita Feliz. Oremos por nuestros hermanos que van a estar trabajando y necesitamos maestros que puedan estar con los preadolescentes. Hoy no tenemos para los preadolescentes. También estuvimos hablando con las hermanas que estuvieron trabajando en la reunión de mujeres, hermanas que no van a estar, que estuvieron el año pasado, y hermanas que se agregaron para estar. Así que ya está conformada la comisión de la reunión de mujeres. Todo esto lo decimos mientras vamos teniendo estas conversaciones. También hablamos con la tesorera, pedimos oración por cada una y está abierto a que alguno puede pasar que, por ejemplo, Brenda no pudo estar el sábado, pero sí mando a decir que ella va a estar trabajando en La Horita Feliz. Puede haber pasado que algún hermano o alguna hermana no ha estado en esta reunión, pero si siente de parte del Señor que debe estar, no dude acérquese. No es que está todo absolutamente cerrado, ¿no? Esto lo vamos formalizando, lo vamos orando y vamos viendo. Así que vamos a seguir teniendo estas conversaciones con las distintas áreas. Así que les pedimos que oremos para el progreso de la obra de Dios en este lugar. Para que el Señor nos prospere como testimonio del Señor en este lugar, como iglesia, que Dios esté obrando. ¿Hay algún motivo más que quieran compartir? Lo pueden hacer ahora. Me levanta la mano y me dice Moni. Bueno, yo quería pedirles que estén orando por nosotros como matrimonio. Hoy cumplimos 16 años de casados y bueno, vamos por más. Eso. Qué bueno, felicitaciones. Muy bien. ¿Algún motivo más que quieran compartir? Guille. Buenas noches. Si Dios lo permite, el 20 de marzo nos vamos a Boca del Tigre ahí a colaborar allí. Así que le pedimos que estén orando y también estamos pensando de poder llevar algo como útiles para los niños. Así que si pueden, desde ya lo pueden ir juntando. Gracias. Buenísimo, entonces para llevar útiles escolares. Muy bien. Como iglesia nosotros el año pasado estuvimos todos los meses mandando una ofrenda para Misión Norte,
una extensión de Jesús María con algunas iglesias que estaban en Ojo de Agua. Había un predio muy grande que estaban alquilando, buscaban comprarlo, no se pudo hacer esto y no se podía sostener ya en cuanto a seguir pagando porque le subían el contrato, etc. Entonces los hermanos decidieron dejar el lugar y con ese mismo dinero el Señor bendijo y compraron un terreno, ya se levantó la casa de oración y están teniendo cultos allá, se continúa lo que se está haciendo. Nosotros hemos ido muchas oportunidades a colaborar, los distintos hermanos, jóvenes, hemos ido, y durante este año también está abierto para que podamos ir. Pero lo que les quiero compartir en este momento es que volvimos a hablar con ellos y le dimos la ofrenda de junta, la ofrenda del enero y febrero. Ya transfirió nuestra hermana. Vamos a seguir aportando nuestro granito de arena como hacemos con Boca del Tigre, con este lugar, todo lo que se pueda ayudar, que lo podamos hacer para la gloria de Dios, para la extensión de la obra. Así que estemos orando por esto también. Muy bien. ¿Hay algún motivo más que quieran compartir? Sí, Demis. Bueno, de las veces que vine, yo lo tengo tan asumido, yo tengo una enfermedad en la cadera, necrosis ósea vascular. Llevo 7 años de proceso, dura como mucho 15 años hasta que me va a llevar a prótesis de cadera. La otra vuelta estuvimos orando con David, lo tengo tan asumido que nunca se me ocurrió ponerlo en oración. Pero él me dice sí, que se puede sanar. Y bueno, por eso, amén. Bueno, vamos a pedir, hermano, vamos a pedir. ¿Algún motivo más? Oramos entonces, oramos.